Buenos días, ahora sí. Bien, em, vamos a ver. Hoy quería hablarles de algunas preguntas que me hicieron. Sobre todo, se las comparto de entrada. O sea, los cuatro ejes de los cuales vamos a hablar. ¿Qué cambios vamos a tener en el intensivo? O sea, ¿el sistema de estudio del intensivo cambia? Esa sería la primera cosa que vamos a hablar. La segunda cosa, a ver si me están escuchando. Confírmenme, porfa, en este comentario que voy a poner vivo. Comenten el hilo, porfa, si se está escuchando bien, que no. Supongo yo que sí, pero no lo sé. Sí, perfecto. La segunda pregunta que vamos a tratar de desarrollar es, ¿sirve estudiar con compañeros? Y esta es muy importante. Esto lo hablamos, creo que el segundo trabajo práctico en la facultad. Eh, y bueno, vamos a decir un par de cosas relevantes de eso. Después tenemos, siento que no llego. Sí, así la pregunta típica, no llego, no llego, no llego. El típico llorón o llorona. Y por último vamos a hablar de que no me presento, preparar, o sea, nada, el típico, va a empezar a agrandarse esa frase de no me presento, no me presento, que no es lo mismo que el que no llego, son situaciones diferentes. Bueno, y al final obviamente si tienen alguna duda, algo para comentarme, algún planteo que ustedes consideran sean atingentes al sistema de estudio o a esto de que estamos haciendo de, de estudiantes de anatomía, me la hacen, sí, al final. Una de las cositas que no dejé claro el viernes pasado, yo les titulé, Julieta está levantando la mano. ¿Quieres decir algo ahora, Julio, o te aguantas al final? Vamos a darle la voz. Julieta, ¿querés decir algo o se te activó solito? Bueno, ahí cuando ustedes quieran decir algo, quieran hacer alguna pregunta, yo les digo alguna pregunta y ustedes levantan la mano y listo, ¿sí? Me refería a la otra Julieta. Bueno, las dos Julietas están levantando la mano ahora. Ahí te habilito para hablar. Ustedes dejan apretado y se desmutea, digamos. Bueno, esos serían las cuatro ejes que vamos a charlar. Pero antes, la semana pasada, el viernes pasado, yo les comenté y les dije que eso de que no tengo tiempo es una mentira. A eso me refiero, porque quedó como medio inconcluso. Porque yo dije que, o sea, en definitiva, el tener la conciencia del tiempo de estudio, ese es Uriel, el tener la conciencia del tiempo de estudio que ustedes tienen y decir no tengo tiempo es en función del objetivo que ustedes tengan. Si ustedes quieren ser especialistas de locomotor, en 3 meses no lo van a lograr. Si ustedes quieren eh, aprobar el parcial, sí, eso sí es factible. Si consideran que quieren solamente como objetivo eh, salir de los trabajos prácticos lo más airosos posibles, también se puede. O sea, dependiendo del objetivo, ustedes tienen o no tienen tiempo. Entonces, dicho esto, el viernes pasado, no, ¿de cuándo fue? Creo que el miércoles o jueves, yo empecé a responder algunas historias de Instagram y me parece que hay algunas preguntas que están buenas, pero no da para historias. Así que quizás alguna que otra pregunta que yo considere sea muy buena o muy amplia, como para desarrollar en una historia, las termine juntando para charlar a los viernes. ¿Sí? Entre ellas, una de esas es, ¿sirve estudiar con compañeros? Esa me lo preguntaron ayer en las historias de Instagram. ¿Ayer o no? El jueves, en las historias de Instagram. Bueno, entonces comenzamos. ¿El sistema de estudio del intensivo cambia? Sí, cambia, pero no cambia crucialmente. Yo la semana pasada les conté que para aprobar locomotor ustedes tienen que tener, o sea, si ustedes tienen como objetivo aprobar locomotor, ustedes tienen que tener un sistema de estudio, tienen que tener o guiarse a partir de la experiencia o guía del docente o de la persona que los esté guiando sea ayudante, sea profesor, sea lo que sea. Y el tercer punto era evaluar el progreso. Esos eran los tres ejes que ustedes tienen que tener claro para aprobar locomotor. Si ustedes no se evalúan, o sea, no se están midiendo el progreso que están teniendo día a día, no es, el que ustedes aprueben o no aprueben locomotor, lo están dejando literalmente al azar. Porque ustedes, si no se evalúan, no están haciendo los simulacros, no están participando en las historias de Instagram y no se están evaluando constantemente, ustedes literalmente están estudiando y no están sabiendo si lo están haciendo bien o no. Eso por un lado. Por otro lado, les dije lo de la guía, que eso no me voy a adentrar ahora, pero sí voy a adentrarme un poquito en lo que es el sistema de estudio.
En el sistema de estudio nosotros dijimos que nos importaba mucho los temas de repaso, muchísimo, tener un cronograma, y acá es donde vamos a hacer un cambio para el intensivo, y el tema de los temas nuevos. Cuando les digo que el cambio lo vamos a hacer a nivel del cronograma, quiere decir que nosotros vamos a reiniciar el día lunes con nuestro nuevamente primer día de estudio, ¿sí? Nosotros vamos a tener 20 días de estudio previos al parcial. Esos 20 días de estudio los vamos a repasar y vamos a trabajar de forma escalonada los temas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cronograma no va a estar en función de los temas que ustedes ven esa semana, porque ya no nos importa ver, o sea, ya no es tan trascendental ir a la par del trabajo práctico a la semana como lo es asegurar el parcial del locomotor. Quiero creer yo que todos tienen el mismo objetivo, aprobar el parcial del locomotor. Entonces, el cronograma va a estar reformulado. Iniciamos nuevamente con el primer día de estudio. Yo digo nuevamente porque para los que se están sumando recién ahora, el introductorio tuvo creo que 30 o 33 días de estudio y ahora les digo cuánto tuvimos hasta ahora. Hasta ahora en la cursada normal, por ejemplo, los que son grupo B, vamos por el día, hoy es 20, a ver, ahora les digo, hoy viernes 29 de abril, por ejemplo, los de que son grupo B tienen, hoy es el día 35 de estudio, una vez que ya reiniciamos el introductorio, o sea que ya llevamos varios días estudiados. Y otra cosita importante es que yo cuento o voy haciendo el cronograma y contando los días de estudio en función del lunes a viernes, no contamos sábado y domingo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en el intensivo? Que reiniciamos la cuenta, y ahí ustedes me tendrían que decir, pero Lío, ¿y lo que falta por ver de miembro inferior y no lo vamos a ver? Sí. Ese programa semanal sigue. Lo que vamos a cambiar son los temas de repaso. Ahora, el lunes yo lo voy a explicar bien, se los voy a mostrar, va a quedar bien prolijo. Lo importante es que los temas de repaso y los temas nuevos van a tener una correlación distinta, ¿sí? Entonces, cuando yo les diga, por ejemplo, nuevamente cuando yo les diga, eh, repasen el día 3 de estudio, no me refiero al día 3 de estudio que teníamos, sino me voy a referir más bien al día 3 de estudio de este intensivo que sería el día miércoles, por ejemplo. Yo creo que hasta acá se entendió más o menos la primera pregunta, que era, ahora, ¿dónde estaba acá? Que era precisamente, ¿cuál era la pregunta? El sistema de estudio del intensivo cambia, sí. Cambia un ítem del sistema de estudio. ¿Cuál? El cronograma. Una persona, no fue una, fueron dos o tres que de diferente forma me preguntaban cómo estudiar anatomía. A mí, sinceramente, que se lo pregunten ya es algo bueno. El problema es que están muy sobre la marcha. Nunca se va a aprender o sea, nunca se va a terminar de pulir el sistema de estudio. No es que ustedes ahora dicen, listo, ya sé cómo estudiar y ahora lo que tengo que hacer es esto. No, porque siempre, siempre, siempre se puede mejorar el sistema de estudio. De hecho, ustedes, yo creo que los que me vienen siguiendo hace rato o que ya empezaron el curso en el introductorio se dieron cuenta que yo siempre ando haciendo cambios, porque siempre se puede pulir el sistema de estudio. El sistema de estudio es algo personal, pero es algo que le sirve a todos, ¿sí? Primera gran conclusión. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en los temas de repaso, que es uno de los 3 ítems importantes de nuestro sistema de estudio? Porque básicamente es entender cómo funciona su memoria. Y ahora paso a una pregunta que uno de ustedes me hizo por Instagram, por mensaje privado, no recuerdo quién, que me dijo cómo aprendo los nombres de los músculos del antebrazo. Y yo le dije o le respondí cómo aprendes cualquier cosa. Lo vamos a charlar el viernes, así que aquí estamos charlándolo. ¿Cuál es el tema? Ustedes a veces se creen que su mente funciona diferente cuando ustedes estudian. Su cerebro tiene mecanismos, ¿sí? Que ustedes los van a aprender en fisiología el año que viene. Uno de ellos, que lamentablemente no se profundizan del todo, porque también sigue siendo, el cerebro sigue siendo objeto de estudio importante, o sea, hay muchas cosas que no se saben todavía, pero ustedes saben que si ustedes, por ejemplo, se sentaban al lado de un compañero y le dijo el nombre, no sé, recuerden el CBC, ¿sí? Todos tenemos un compañero en el CBC que
que hizo una bomba de humo que en un momento estuvo o estaba y después, chao, no apareció nunca más. Siempre todos tuvimos. Yo tengo el mío, ustedes tienen el suyo y yo estoy seguro que compartí con él, ponele un mes y medio, ¿sí? O un mes, compañero de asiento, todo, o sea, lo conocía bien. Y ahora me preguntas, lo veo y por ahí lo reconozco, pero me preguntas el nombre, no me acuerdo, ¿sí? Ahora tendría que esforzarme demasiado por recordar el nombre. Y esa es la forma en la que nosotros aprendemos y nos olvidamos los nombres. Nosotros cuando aprendemos un nombre, sea el músculo flexor radial del carpo, palmar largo, o cuando aprendemos el nombre de una persona, siempre le damos un contexto. Y acá viene quizás el por qué es necesario mirar un tema desde tantos ángulos como lo hacemos en el curso, o sea, con las historias, con las clases en vivo, con los videoclases, con los simulacros, porque les empezamos a dar un contexto. Lo que sucede es que ustedes quieren a veces darle un contexto sin sumergirse y sin tener contexto. O sea, si yo me pongo a leer, o sea, si yo pretendo aprenderme el nombre, no sé, Palmar Largo, y saber que es un nombre distinto al resto y que es un músculo determinado, yo tengo que dar un contexto. Cuando leo nervio mediano, nuevamente voy a leer palmar largo. Cuando leo palma o aponeurosis palmar, nuevamente voy a leer palmar largo. Cuando leo húmero, inserciones del húmero, también voy a leer palmar largo. Entonces, el contexto al cual yo le estoy dando más información que simplemente el nombre, me va a hacer a mí aprenderme ese nombre. No sirve que ustedes ahora agarren un listado de nombres y empiecen a repetir, porque ya esto, si quieren, lo hacemos otro día, pero yo ya les expliqué la diferencia entre repetir y repasar. Cuando ustedes le dan un contexto a algo, están repasando varias veces a ese mismo término o ese mismo concepto de formas diferentes, viéndolo de ángulos distintos. Se me viene mentalmente, no sé si vieron cuando hacen una estructura en 3 dimensiones en un filmaje, en una película, lo que hacen es ponerla en el centro y le sacan muchísimas fotos de todos los ángulos posibles. Y eso es una especie de escáner y lo suben, ¿sí? Lo suben en internet. De hecho, ahora está de moda esta famosa camarita que ponen en los matrimonios que gira y ustedes se ponen en el centro, entonces les saca un montón de fotos de todos lados. Bueno, esa tridimensionalidad de un tema, de un nombre, es lo que yo considero que es el contexto. Si ustedes se preguntan cómo se llamaba ese compañero del CBC que desapareció porque se desaparece y no deja huella, todos tenemos uno de esos, ese que desapareció tenía un contexto en ese momento y ustedes sabían el nombre en ese momento. Y quizás ahora yo les pregunto cómo se llamaba y no se acuerdan, no se acuerdan, ¿sí? Distinto, esto no tiene nada que ver con la memoria foto, no tiene nada que ver con los tipos de memoria que esos son inventos que nosotros hacemos. Es simple, la mente es muy simple. Si ustedes no le dan un contexto a esa información, la neurona no tiene cómo fabricar materia de la nada. Sí, o sea, sus neuronas que están en el cerebro necesitan entrelazarse con otra neurona y empezar a darle contexto a esa información. Si ustedes no hacen ese contexto y empezar a relacionar las cosas, por más que ustedes quieran aprenderse listados enormes de palabras, no lo van a hacer, porque no le están dando un contexto. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo le doy un contexto, Lío, si tengo poco tiempo? Y ese es el problema, que por eso nosotros estudiamos con tiempo y estudiamos mucho, porque nosotros le damos mucho contexto al punto que al final termina siendo, eh, ¿cómo decirlo? Un accesorio el nombre. De hecho, ustedes pueden olvidarse el nombre y yo, si fuese la persona que les está evaluando, les diría, los aprobaría igual, porque el nombre no es lo importante, lo importante es el contexto. Y ayer, en una de las historias de Instagram, me preguntaron cómo se dan cuenta cuando leen de apuntes o cuando leen de un libro. Porque cuando ustedes leen de apuntes, primero ya están orientados ¿cómo se dice? A involucrarse poco con la materia. O sea, quieren algo rápido, poca información, cortito, conciso. Bueno, ese cortito, conciso y poca información significa poco contexto. Y el poco contexto no se argumenta, no tiene sustancia, no hay argumento tras de decir este es el palmar largo. Si yo te digo, bueno, ¿y por qué no es el flexor radial del carpo? Ustedes hacen cortocircuito porque el apunte les dice este es el palmar largo. Y eso que supuestamente ayuda a que ustedes aprendan más rápido o mejor, es totalmente lo contrario. Por eso el curso que nosotros tenemos no tiene un apunte.
tiene una videoclase que yo considero que es mejor que un libro en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ustedes no se tienen que imaginar lo que están leyendo, sino que mientras ustedes están recibiendo la información, al mismo tiempo están viendo todas las cosas que se les está describiendo. En fin, no me quiero extender demasiado, pero con respecto a esto, a cómo aprende una palabra y entender el contexto que le va a terminar dando el argumento a defender determinada respuesta. Por ejemplo, este es Nico porque se sienta acá, porque es alto, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ustedes pueden tener todo el contexto, pero adivinen qué olvidaron de ese compañero. Por ahí le ponemos nombre Nico, ¿sí? Al que se desapareció del CBC. Ustedes saben dónde se sentaba, eh, con quién hablaba, a quién le gustaba, hasta inclusive qué notas se sacó en el primer parcial, eh, un montón de contexto, pero lo último que terminan de olvidar es lo menos importante, que es el nombre, ¿sí? Ustedes ahora, por ejemplo, a ese compañero se lo encuentran y lo van a reconocer. Por ahí se van a hacer los medios boludos porque no le van a decir, hola Nico, ¿cómo estás? Porque no se acuerdan, pero lo van a reconocer. Y su mente, como es sabia, va a hacer que ustedes recuerden ese rostro familiar, pero no es necesario que ustedes recuerden el nombre. ¿Por qué? Porque no lo evocaron nuevamente, no lo repasaron nuevamente. Entonces, como pasó un año y no volvieron a decir Nico nunca más, se olvidaron, porque la mente no necesitó en todo ese tiempo volver a repasar el nombre. ¿Me explico? Ahora, conclusión. ¿Quiere decir esto que el argumento, el contexto, la vivencia que tuvieron con esa persona es importantísimo? Pero por tener el contexto, entender toda la historia, saber completamente todos los otros parámetros, no significa que ustedes sepan el nombre. Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes no van a aprender bien el nombre si es que no le dan un contexto. Son como las dos caras de la misma moneda. O sea que si ustedes ahora se acuerdan del nombre de su compañero, está perfecto, pero más, les aseguro que no se van a olvidar las otras cosas, el contexto, el tiempo que invirtieron con ese compañero. Conclusión, cuando ustedes aprenden un nombre, el momento en el que ustedes le ponen nombre a una estructura es igual a 3 segundos de inversión de tiempo. Si ustedes a esos 3 segundos de entender el nombre, decirlo y supuestamente aprenderlo, no le dan un contexto, ese nombre se va a perder. Se va a perder como pierde cualquier nombre que incluso teniendo un contexto y no lo usan, lo pueden perder. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Yo sé que estoy hablando de cosas un poquito densas en cuanto a- pero bueno, espero que con el ejemplo más o menos les haya quedado claro. Si no hay preguntas, continuamos. Bien, no hay preguntas. No sé si están acá, no están acá. ¿Cuántos somos? A ver. No llegamos a... Acá está. Bien. Sí, somos un numerito. Pasamos entonces a la siguiente. La siguiente pregunta decía, ¿sirve estudiar con compañeros? Sí, sirve estudiar con compañeros, pero acá tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Sirve estudiar con compañeros? Sí, sí sirve estudiar con compañeros, pero ¿qué cosa quieren estudiar con compañeros? ¿Se acuerdan que yo les dije que nuestro sistema de estudio, o en realidad un buen sistema de estudio, al final de todo tiene que ser evaluado? Bueno, resulta que cuando ustedes estudian con un compañero, no es que ustedes van a ver los temas nuevos o repasar con el compañero. Lo que ustedes tendrían que hacer es evaluarse con un compañero. Y acá uno juega un poco, tiene que tener cuidado con este tema. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo estudié cráneo y mi compañero estudió carpo, yo estoy en condiciones de enseñarle cráneo y él está en condiciones probablemente de enseñarme carpo. Ahora, si yo no sé nada de carpo, yo simplemente lo voy a escuchar y él no va a crecer. Simplemente él también se va a escuchar. ¿Le suma? Sí, poquito, pero le suma. Pero yo no voy a tener la capacidad para repreguntarle si me dice el hueso escafoides, que se llama piramidal, porque yo no tengo ni idea. Ahora, cuando él está enseñándome carpo y yo no sé carpo, no le puedo sumar y él tampoco se está sumando demasiado porque simplemente lo estoy escuchando. Eso primera cosa. Entonces, conclusión, tenemos que estudiar temas o repasar temas o si quieren, como yo considero, presentarnos y evaluarnos temas que los dos sepamos. Entonces, no nos sirve dividir, yo estudio esto, vos estudias esto,
Porque si lo hacen así, cuando ustedes se juntan a estudiar, uno simplemente se escucha y el otro también se escucha y el otro cree. Inclusive puede hasta inclusive llevarse más dudas, porque si vos me marcás el piramidal como el escafoides del carpo y yo no sabía qué huesos es el piramidal y qué huesos es el escafoides, por ahí lo aprendo mal. Y no es tu responsabilidad porque vos también estás aprendiendo. Entonces, se puede tornar caótico, primera cosa. Entonces, ¿puedo estudiar con compañeros? Sí. ¿Es muy bueno? Sí. Pero no voy a estudiar más rápido con compañeros. Voy a estudiar mejor. ¿Cómo? Si es que yo tengo el tema sabido o medianamente sabido y él tiene el tema sabido o medianamente sabido. Si los dos hablamos de Carpo, va a pasar algo, que él va a querer hablar de Carpo y yo voy a querer hablar de Carpo, entonces ¿quién va a hablar de Carpo? Y ese es el tema. Lo que yo considero que, o sí, lo que considero yo que sería la mejor forma de estudiar con otra persona es, yo estudio 5 temas, vos estudias 5 temas, nos juntamos y sorteamos qué tema da cada uno. Entonces, yo tengo la capacidad para eh, decirte un tema o agregarte un tema y vos tenés la capacidad para agregarme o decirme temas. Y acá voy a decir un apartado que quizás sea lo más importante de estudiar con otra persona o con otras personas. Ustedes no están, ustedes nunca corrijan a la otra persona desde el famoso pensamiento crítico o que ustedes dicen, ah, mira esto, pero tal libro, lo que todos hacen de que hablan y critican, bueno, no. Ustedes tienen que más bien preguntarse por qué su compañero dice que ese es el escafoide. Si ustedes parten desde ese lugar, jamás van a tener un conflicto, ni con su compañero con el que están estudiando, ni con nadie a la cual ustedes les están haciendo una observación. Por ejemplo, si los dos, yo y vamos con Nico, que me sale ese nombre. Si yo y Nico nos juntamos, acordamos que nos vamos a juntar el viernes y vamos a ver esta semana todo miembro superior. Bien. Y él va a dar un tema que le tocó Hueso del Carpo y yo voy a dar, sorteamos y en el momento sorteamos y a mí me tocó plexo braquial. Entonces él empieza a hablar del carpo, yo voy a empezar haciéndole preguntas, voy a jugar como de docente, le voy a decir, bueno, háblame de los huesos del carpo, él me va a empezar a contar las filas, bla, 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 y ponerle que él se equivoca. Entonces yo tengo dos formas de decir, yo puedo corregirlo o como les estoy queriendo decir que hagan siempre en cualquier observación que le hagan a cualquier persona en la vida, preguntarle por qué cree que es el escafoides. Si ustedes corrigen a una persona, esa persona se va a sentir corregida y a nadie le gusta que lo corrijan. Lo que sí está bueno, al menos que ustedes sean claramente el profe, ahí como que la otra persona no se lo toma tan mal. Pero medio que también se lo toma mal, algunas personas. Normalmente uno cuando tiene un profe o cuando vos estás aprendiendo algo de alguien y la otra persona te dice esto es así, esto es así, esto es así, y no así, así, vos no te lo tomas mal. Pero cuando es tu compañero o cuando es una persona que vos tenés como un igual con respecto a ese tema, lo que suele pasar es que, ¿por qué me está corrigiendo? Entonces uno se pone a la defensiva. Imagínense ustedes que su compañero, en este caso Nico, estudió Carpo igual que ustedes, pero era el tema que menos estudió. Y dice todo mal. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Le corrijo todo? Y sí, le tengo que corregir todo. Pero no de la forma, esto es así, esto es así, esto es así, sino queriendo entender por qué Nico no sabe bien Carpo o por qué Nico se confunde el piramidal con el escafoides. Si ustedes preguntan antes que enjuician, porque esa es la palabra, omitir un juicio de valor, ya sea del escafoides o de lo que sea, van a hacer que la otra persona deje de escucharlos. A nadie le gusta que lo corrijan y tengan siempre eso en cuenta. Entonces, si yo me siento a estudiar con alguien, ¿sirve? Sí sirve. ¿Sirve que yo prepare un tema y el otro? No. Sirve que todos preparemos los mismos temas y que en el momento que nos juntemos nos empecemos a escuchar. ¿Para qué? Para ver si hay algo que mejorar. Entonces, cuando él me está contando de los huesos del carpo, yo estoy repasando el tema, él se está escuchando y nos sirve a ambos. Porque si él dice algo que está mal, probablemente yo tenga la capacidad para preguntarle por qué dice eso que yo considero que no es lo correcto. Entonces, esa es otra forma de abordar su error. En fin, entonces él te va a decir, no, porque no alcanza a estudiar Carpo, o porque no lo vi bien. Entonces ahí ustedes entienden otra cosa, entonces por ahí cambian el tema. O por otro lado, vos por ahí tenés la misma duda que él tiene, y ahí empiezan a construir y a repasar y a darle más contexto a ese tema. Dicho todo esto, creo que sí.
sirve estudiar con compañeros. Y por otra parte, y un apartado aparte de este mismo tema, yo les pido que, o sea, el 70% de las personas que piensan que no pueden con algo se aíslan. Sí, es normal. Cuando ustedes sienten que no llegan, no, porque sí dijimos que íbamos a juntarnos el viernes y no llego, no llego, o sea, no, la verdad que no puedo porque me salió un compromiso, tengo que, o sea, ya nos pasó a nosotros. En el simulacro oral, ustedes tenían para tomarle a, creo que 4 o 5 personas y se presentaba una o dos, no hay puntos de comparación. Y eso pasa en los parciales también. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Que da vergüenza enfrentar una situación en la que nosotros supuestamente no sabemos. Pero el problema es que ustedes a veces no se dan cuenta de que están en periodo de formación, ustedes y sus compañeros. Entonces no puede darle vergüenza a algo que ustedes no aprobaron. Vergüenza tendría que darle a la persona que sube información como queriendo enseñar algo y algo que no es. Eso sí debería dar vergüenza. Pero ustedes están en periodo de formación. Entonces, como están en periodo de formación, lo que tienen que hacer es preguntar, equivocarse y perder la vergüenza. ¿Qué es lo que sucede? A veces, no siempre. A veces lo que nosotros queremos o nosotros pensamos de nosotros mismos es más alto o es superior a lo que nosotros somos. Y acá voy a decir algo que quizás le mete el dedo en la llaga, en la herida, a más de uno de ustedes. ¿Vieron la típica frase de, y me la han dicho algunos de ustedes, la típica frase de, no, es que yo soy muy exigente? Mentira, no sos exigente. Lo que pasa es que te crees tanto que cuando ves tu realidad y te miras al espejo, no te bancás la realidad. Y nos pasa a todos, ¿sí? O sea, cuando nosotros agarramos y decimos, no, soy muy exigente, mentira, chabón. Lo que pasa es que vos te crees tanto que cuando te pones el saco de eso que crees, te queda grande. Y eso da vergüenza. Entonces, como nos da vergüenza, no lo podemos enfrentar. Y nosotros mismos no nos damos cuenta de que eso nos queda demasiado grande. Conclusión. Si vos estás en periodo de formación, no te tiene que dar vergüenza. Te da vergüenza porque vos pensás, o algunos piensan, o algunos muchos piensan, de que deberían estar mejor, o deberían a esta altura ya estar recontra capos con locomotor. Y la realidad es que no están bien con locomotor, y esa realidad no debería afectar los tanto como para decir, ah, no, me falta repasar el húmero, se me olvida el nombre húmero. No debería darles vergüenza decirlo y preguntar y preocuparse y ocuparse por eso si es que ustedes no tienen esa falsa versión de sí mismos, ¿sí? Conclusión, una de las cosas que pasa cuando una persona se aísla es porque tiene vergüenza. ¿Y vergüenza de qué? Uno se preguntaría, y vergüenza de eso, de que cree que a esta altura debería ser mejor y la realidad es diferente a esa. Entonces no se hagan, no se pongan metas más altas. Ustedes están en formación y si se tienen que equivocar, este es el momento. Y no se preocupen, no tienen que convencer a nadie. Vergüenza les va a dar si es que desaprueban el parcial, porque ahí, medio objetivamente, todos se ponen en modo evaluación y va a haber gente que va a aprobar y va a haber gente que va a desaprobar. Y va a dar un poquito de vergüenza si desaprobaron, sí, pero tampoco es la muerte de nadie, simplemente esta área, este momento, este sistema de estudio hay que pulirlo más y la próxima les irá mejor, pero no es un tema de autoexigencia, que ahora vamos a hablar del típico no me presento, porque no es un tema de autoexigencia, es un tema de que te crees más de lo que sos, punto, y está bien aprenderlo ahora, porque este es el momento de aprenderlo. Más adelante, y esto yo creo que lo hemos charlado, ahora está de moda decir el síndrome del impostor, de que no, que vos estás listo, que tenés que hablar de lo que no sabés, y toda la gente habla de lo que no sabe, no tienen ni idea de lo que hablan y van y hablan, y hay mucha gente que teniendo idea y mucha idea de los temas que se hablan, no hablan porque consideran que no son lo suficientemente, no están lo suficientemente capacitados para hablar de ese tema. Esas personas que miden sus palabras, esas que les cuesta hablar, son las que tienen que hablar y las que se mandan a hablar de cualquier cosa, de política, de lo que sea, de cualquier cosa, hablan porque hablan. No tienen contexto, no saben lo que están hablando y hablan. Y está bien, no digo que esté mal, pero en este caso eh, particularmente, por ejemplo, en un parcial, ustedes van, ahora lo vamos a hablar igual, ustedes van, lo rinden y ven, y después de que ven cómo les va, ven qué hacen con eso.
¿sí? Pero ahora no vamos a charlar. En fin, no me quiero ir por otros temas, pero eso en cuanto a sirve estudiar con compañeros, sí, señor. No se aíslen. Y si les da vergüenza, traten de entender que si les da vergüenza algo, trabájenlo, piensen por qué les da vergüenza, porque seguramente no está bien el argumento, la fuente de esa vergüenza. Es algo que ustedes tienen que ordenar y mientras antes lo hagan, mejor. Porque no les debe dar vergüenza, básicamente, no saber las cosas ahora, ¿sí? Yo a veces lo jodo, en la que ahora por ahí ponerle con Kiara, me la agarro, no sé, no sé. Pero me preguntan algo 3 veces y yo medio jodo diciendo como, uy, recién de nuevo lo dije, no sé qué, pero para ponerle un poco de humor. Pero ustedes pueden preguntar las veces que quieran, porque básicamente, o sea, obviamente si están poniendo atención, ¿no? Pero si ustedes tienen el momento para preguntar, es ahora, sí, o sea, ahora tienen que preguntar. En fin, no me enrosco más con este tema, pasamos a la tercera pregunta. El famoso acá, en este tema, ¿alguna pregunta? ¿De sirve estudiar con compañeros? Ok, ¿no hay preguntas? Siento que no llego. Em, Esto es algo que ustedes van a empezar a escuchar del típico llorón que necesita consuelo de sus compañeros, ¿sí? Todos no llegan, no hay alguien que llegue. Y el que quiere, el que dice, no, sí, yo estoy re bien, rindo mañana, ese se quiere autoconvencer de lo que quiere sentir, porque tampoco siente que llega. Así que tranqui, nadie llega, nunca llega. O sea, ¿se acuerdan que la otra vez estuvimos hablando del limbo? Ayer, no, antes de ayer hablamos del limbo acetabular. La cantidad de información que conseguí del limbo acetabular, importante, porque tiene que ver con el desgarro del labrum acetabular, que ustedes no tienen por qué saber porque ustedes recién están aprendiendo qué es el coxal. Pero la cantidad de información que hay de anatomía de locomotor es impresionante. Información importante que lamentablemente ustedes no van a saberlo todo. Entonces no van a llegar a locomotor. Y el que diga, no, sí, me encuentro bien, mentira, se quiere autoconvencer de lo que está diciendo. Pero nadie llega a saber todo en materias tan grandes como anatomía. Quizás en histo y embrio, yo no sé la dinámica realmente exactamente de cada cátedra que tienen internamente, pero yo sí siento, por ejemplo, con salud mental, yo me acuerdo que histo y embrio yo sentía que ya estaba, o sea, que ya, con bioquímica, por ejemplo, ustedes no cursaron, pero con bioquímica yo sentía que ya estaba, ya no lo tengo que saber. Qué sé yo. Hay determinadas materias con semiología que la van a tener en cuarto, por ejemplo. Yo me acuerdo que sentía que ya está, o sea, ya vi todo lo que tenía que saber lo sé y vení, tomame que ya lo sé. Pero hay materias que son básicas, que tienen tantas ramas como anatomía. O sea, y piensen que hay traumatólogos, es una especialidad médica que, que separa, bueno, no importa esto, pero hay tantas subdivisiones dentro de la anatomía en el plano quirúrgico. eh, que es abismal, o sea, es abismal la información que deberían tener para decir, ah, sí, sí, llego. Así que, tranqui, siento que no llego, es que no tenés que sentir que llegas, ¿sí? Nuevamente vuelvo a plantearles el objetivo. Si ustedes sienten que, si ustedes escuchan a alguien y dicen, no, sí, yo puedo rendir, yo vengo bien, me preparé, no sé qué, mentira, este chavo no sabe ni siquiera lo que no sabe, así que está al horno. Mientras más ustedes estudien, más van a sentir que no llegan, porque más se van a dar cuenta que no saben más cosas. O sea, lo que me pasó ayer, hablamos del limbo acetabular. Entonces, antes de ayer, en una clase, alguien preguntó del limbo acetabular. Entonces yo dije, ¿este limbo acetabular dónde está? A mí me resuena. Y después me puse a buscar y resulta que el limbo acetabular tiene como 54.000 nombres. Y yo lo tenía como borde acetabular. De hecho, me busqué en mi Notion limbo acetabular y no aparecía. Y después busqué borde acetabular y tenía, claro, por eso me sonaba, porque había descrito hace 2 años un montón de información en el Notion. Y ahí empecé a correlacionar y un montón de cosas, porque yo lo había leído desde la Target. Y en la Target y el Rubier hablan de borde acetabular. En fin, ¿qué estaba diciendo? Siento que no llego. Normal, tranqui. Nadie siente que llega. O sea, vas a tener que convivir con eso. Vas a tener que aprender a que no llegas. Ahora, una cosa es decir, siento que no llego porque me falta mucha información, cosa que es natural y se entiende. Y otra cosa muy distinta es decir, siento que no llego y no hice nada por llegar a estar lo mejor preparado para el parcial. Cuando el siento que no llego es una,
una evaluación previa, y ahora vamos al último punto de no me presento, está mal. O sea, si el siento que no llego involucra una acción, está mal. Ahora, si el siento que, o sea, el siento que no llego, tipo, entonces me pongo a ver tele porque no llego, o siento que no llego, entonces me pongo a hacer otra cosa porque la verdad que no llego, eso está mal. Siento que no llego, si el siento que no llego es en función de que me doy cuenta todo lo que me falta por repasar, estudiar, está bien, siempre y cuando me movilice a hacer más sobre el tema, o sea, a estudiar más, entendiendo que nunca voy a llegar. Así que sí, es un amor-odio, por eso le decimos la tóxica a la facultad, porque mientras más sepas, más te das cuenta que no sabes. Y por eso te das cuenta que mucha gente habla por hablar, porque te das cuenta que no sabe y habla. En fin, de hecho, ustedes van a ver que hay alumnos que dan consejos siendo alumnos de la misma materia. Tipo, tipo, estos son los temas que tenés que saber para, no, para el segundo trabajo práctico. Loco, ni siquiera aprobaste la materia, ni siquiera, es que no es que, ni siquiera aprobaste la materia y estás diciendo los puntos para, o sea, y todo, es básicamente por likes, por fama, anda a saber por qué lo hacen. Pero ustedes traten siempre de cuidarse. Quizás no, quizás en este momento no se dan cuenta. Y está bien, ustedes están en formación, no hay juicio, no se juzga a nadie, pero ustedes en este momento están en formación, así que se las puede considerar como, bueno, esta es parte de la formación. Pero mientras ustedes sepan algo, en algún momento ustedes van a saber algo, de algo van a saber muchísimo. No ahora, porque son todavía chicos y probablemente recién estén dándose cuenta que la uva les da tanta información, porque precisamente ustedes tienen que ser los que más saben, por eso más saben de los temas que están cursando. ¿A qué voy con todo esto? A que mientras más sepan, más se van a dar cuenta de que la persona que habla de todo o de cosas menos sabe. La peor de las, de las, a ver cómo lo digo esto sin que suene feo. El peor de los consejos es la experiencia propia. A ver si lo digo de otra forma. El peor de los consejos, de las sugerencias, de las publicaciones que te van a salvar la vida es tu experiencia. Y lo vuelvo a decir, el peor de los consejos es tu experiencia. Cuando alguien les habla desde la experiencia, ¿no? Porque desde mi experiencia, no es así, chabón. Tu experiencia es una experiencia. Ahora, si la persona sabe mucho de lo que está hablando, no habla de una experiencia y menos de la suya, habla de miles de experiencias. Entonces, cuando ve miles de experiencias, sabe de lo que está hablando y en esas miles de experiencias saca conclusiones de esas miles de experiencias. Por eso nosotros lo damos, o ustedes cuando terminen no sé, ponerle que haber algún fármaco que sea común para todos, el famoso paracetamol. Ustedes no le van a dar, ponele, ¿no? Que sean el paracetamol indistinto, ¿no? Pero ponele, ustedes un médico va al revés, un paciente va a su consulta y ustedes le dicen, toma este paracetamol, no sé qué, no sé cuánto, listo, perfecto. Pero ustedes no le dan un paracetamol por su experiencia, porque a ustedes les funcionó como lo hacía la abuelita o como lo hacía su mamá. Ustedes le dan esa pastilla, esa droga, esa solución a sus problemas, porque hay estudios clínicos que avalan que eso está comprobado en miles de personas. ¿Me explico? Entonces, nosotros no hablamos, o sea, siempre traten, no lo pueden hacer, pero siempre traten de hablar desde, no, nunca desde su experiencia, sino desde lo que está medianamente comprobado, y eso lo van a reconocer cuando sepan de algo muchísimo. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Por el siento que no llegó? Bueno, ya me fui por la rama de nuevo. De sentir que no llega, ¿se entendió entonces que siempre, 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 siempre van a sentir que no llegan? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok, y ahora vamos al último punto, que capaz que sea lo más parecido aquí a Bea, que a Beatriz, que por ahí le va um, al, como que medio, como que es para ese tipo de preguntas, ¿sí? No me presento, ¿sí? Siento que no, acá escriben, siento que no llego porque no entiendo nada.
O sea, si ustedes no entendieron nada, el problema no es, si yo les digo en este momento el nombre Nicolás y ustedes no entienden Nicolás, el problema no es que yo no explique bien o que ustedes no entiendan o no me entiendan a mí en este momento, sino que no entienden la sucesión de vocales y palabras, entonces no entienden, punto. Ahora, si ustedes ven un... A ver, ¿cómo lo explico esto? Si ustedes ven una película y no entienden la película, está bien, se entiende, pero ¿por qué el resto de 99 personas entendieron la película? ¿Se entiende lo que me estoy planteando? O sea, a veces el error no está en la película. A veces el error está en que o que no puse atención, o sea, en algo que yo estoy haciendo que probablemente no me estoy dando cuenta que si todos entendieron la película, porque solamente yo no entiendo esta película. O quizás sí la estoy entendiendo, pero yo me estoy preguntando cosas que los otros no se están preguntando. Dicho de otra forma. Está bien, ¿eh? Porque todos tenemos ahora vamos a charlar el último punto que tiene que ver con esto y ahora lo retomo, ¿sí? Porque es válido que algunos pensemos que no entendemos nada, pero también se entremezcla con el típico llorón que dice que no entiendo, no entiendo, no entiendo y no para de llorar, pero no necesariamente. Ahora vamos a pasar al último punto y ahora retomo eso de qué pasa cuando no entiendo. El último punto que dijimos que íbamos a hablar ahora es la típica frase de no me presento, ¿sí? De ahora en adelante, que todavía llega a ser bastante tiempo el que falta, lo que suele pasar en su cabeza es, bueno, ya fue, o mejor me presento para el recuperatorio, ¿sí? Y esto se solapa y se mezcla un poquito con esto de la vergüenza por no llegar a las expectativas que tenemos. Pero el no me presento em, es como si ustedes en este momento cocinen algo. A ver, vamos con este ejemplo, quizás quede más visual, más práctico. Si hoy ahora yo le digo a Beatriz, a Sofía o a Micaela, bueno, Micaela, perdón, ahora recién te leí. Ahora vuelvo con el ejemplo de la cocina. Micaela dice, no llegué a ver todos los videos. Bueno, si no llegaste a ver todos los videos, tenés que llegar. O sea, de eso se trata. La idea es que los vean. No llegaste a verlos todos, bueno, trata de dormir menos y los vas viendo y los vas tomando anotaciones, apuntes, eso quise decir. Y si no llegás, tenés un mes todavía para llegar. Sí, así que tranqui, hay tiempo. Y no son tantos videos. Hay para ver bastantes, pero no son tantos. De a poquitito se va avanzando. Ahora, si vos lo que pretendés es que yo te dé el apunte para que después se te olvide y vayas a un examen recitando como lorito, eso no es el objetivo del curso, ¿sí? Esto lo digo para todos. Yo sé que es seductor aprobar el parcial recitando de forma aleatoria y por el azar aprobar y después decir, gracias a la punta aprobé. No, mentira. Te aprendiste los nombres de memoria, te tomó alguien que justo te preguntó lo que te aprendiste de memoria y aprobaste, ponele que aprobaste. Y si aprobaste, buenísimo. Pero esa no es la forma de aprender algo. A eso me refiero bueno, ya se entendió. Sí, puede que me estar respondiendo otra pregunta, Mica. No, no me gustan los apuntes de otros. Está bien. Eh, no tenés que leer de apuntes. Si nosotros no leemos, por lo menos mis alumnos no leen de apuntes. ¿Sí? Siempre les sugiero que si leen de sus apuntes, de las clases y de algún libro que tengan de cabecera, digamos que en tu caso tendría que ser el Rubier. Bien, volviendo a lo que estaba diciendo, no me presento. Estaba con el ejemplo de la cocina. Si ustedes en este momento, ¿por qué digo del ejemplo de la cocina del no me presento? No presentarse a un examen, primero es ser bastante, ¿cómo decirlo? Creerse profesor. Si ustedes no son profesores, puede que alguno de ustedes se crea profesor, y está bien, y algunos tenemos un poco más de amor propio, digamos, por decirlo lindo, pero ustedes no son profesores. El profesor o el docente que tengan enfrente es el que está preparado y el cual ¿cómo decir? Se le enseñó o la palabra exacta no me sale, se lo educó no es la palabra, se lo formó, ahí está. El docente que tienen enfrente se lo formó para que pueda decir si ustedes están o no están para aprobar. O sea que ustedes no son docentes, ustedes no tienen esa formación. Entonces no hagan de docentes cuando no son. Conclusión, cuando ustedes vayan a un examen,
ustedes tienen que cumplir con su rol de estudiante, no con su rol de docente, porque no son docentes. Entonces, los únicos que tienen la formación en teoría, y yo creo que sí, yo creo que todos los que hicieron una escuela medianamente bien hecha, en un añito como corresponde, tienen la capacidad para evaluarlos y tienen la formación como para decir si ustedes están para aprobar o no aprobar un parcial como locomotor. Conclusión, ustedes tienen un rol que es estudiar. ¿Qué hacen? Estudian. El rol del docente es uno de los roles de los docentes es evaluar y eso se lo tienen que dejar a ellos. Ustedes no son docentes para decir no estoy para probar, ¿sí? No son docentes. Ahora, eso es distinto a evaluar su avance y su sistema de estudio. Si ustedes no evalúan, y ahora voy a volver al ejemplo de la cocina que no se me olvidó, si ustedes no evalúan su avance, no pueden saber si están avanzando. Ustedes como estudiantes tienen que autoevaluarse o tienen que dejar que su compañero o en su defecto su profe de docente le vaya haciendo preguntas como para que ustedes vayan evaluando si lo que están haciendo viene bien o viene mal. Dicho esto, vuelvo al ejemplo de la cocina. ¿Qué sucede? Imagínense ustedes que todos ahora nos dan unas ganas enormes de hacer un café, ¿sí? No, no sé, un fernet con hielo. Igual es temprano, así que no creo, pero ponele que les dan ganas de hacer un fernet, ¿sí? Eh, no iba a hablar de alcohol, pero más fácil hacer un fernet. Entonces van, compran el fernet, un tipo de fernet en particular, una gaseosa en particular, ponen hielo, preparan el vaso, ponen el hielo en el vaso, ponen una cantidad determinada de Fernet, después agregan la cantidad determinada de gaseosa, de un tipo de gaseosa, un tipo de Fernet, todo eso lo van estudiando, lo van trabajando y lo van haciendo. Y lo hicieron, ¿sí? Prepararon un Fernet. Bueno, que ustedes digan, no me presento, es como que ese Fernet, antes de probarlo, vayan y lo tiren, ¿sí? Al desagüe. Ustedes jamás van a saber si ese Fernet estuvo bien hecho, si lo hicieron con Pepsi andaba bien o con Coca-Cola andaba mejor, si el porcentaje de Fernet estaba bien, si el hielo no tenía sabor a algo, si el vaso era el correcto. O sea, hay un montón de factores que terminan de entenderse cuando ustedes prueban eso que hicieron. Cuando ustedes no se presentan o no evalúan lo que están estudiando, es exactamente lo mismo. Es como que cocinan una torta y en vez de dársela a alguien que lo evalúe, porque ustedes dicen, no, pero yo voy a decir que es muy rica, o voy a ser muy severo con mi evaluación de mi cocina, entonces que lo pruebe mi mamá. Y se la pasan la torta a su mamá y su mamá les dice, le falta azúcar, o le falta sal, o le falta esto. Bueno, es eso. Ustedes hacen una torta y en vez de que alguien la pruebe por ustedes o ustedes mismos, la tiran a la basura. Nadie de ustedes tiene ni el tiempo ni las ganas, imagino yo, invertidas en cursar locomotor, si es que al final van a agarrar y van a decir, no me presento. Porque es como eso, es simplemente tirar todo el tiempo que les llevó a hacer algo y al final no saben si estaba bien, si cumple su cometido, que es en este caso aprobar locomotor. Conclusión, mientras más estén acercándose al parcial, la opción de no presentarse va a ser cada vez más seductora, ¿sí? O porque un compañero les va a decir que, que no se va a presentar, entonces ya no son solamente ustedes, por ahí ya hay otro, o que empiezan a averiguar que las fechas de recuperatorios no son tan cerca, etcétera. Siempre va a parecer más seductor eso de no presentarse que presentarse, porque inclusive a ustedes ya les pasó con los orales de los sábados, con simulacros de orales de los sábados. Siempre va a ser más seductor no presentarse que presentarse, pero tienen que entender que no presentarse y no terminar en esa evaluación es como no probar lo que cocinaron. Es así de simple. O sea, no tienen forma de saber si el Fernet les quedó bien si es que lo tiran. ¿Cómo van a hacer bien un Fernet si es que siempre cuando terminan de prepararlo todo completito lo tiran? Bien, entonces conclusión, el no me presento es mitad la persona que vive llorando, llora, y otra mitad de gente realmente cree que no está para presentar. Y acá voy a hablar otro punto que quizás tiene que ver con lo que dijo Beatriz. Resulta que no todos tienen una expectativa muy alta de sí mismos, sino que a veces no todos tenemos
¿cómo decir esto? Sin que suene drástico. La misma crianza, así, de personas o hábitos mentales, ¿sí? Hay gente que está acostumbrada a hablar consigo misma y hay gente que no reconoce las voces que hay dentro de su cabeza. Y hay gente que simplemente está acostumbrada a que todos le digan, no, tú eres el mejor, tú eres el mejor, tú eres el mejor. Hay esos tres tipos de personas. Hay personas que no se dan cuenta que en su cabeza hay pensamientos que pueden crecer y pueden ser gigantes. Y hay personas que están acostumbrados a ser optimistas y a que ustedes pueden, porque desde chiquitito, cuando nació, su mamá y su papá le decían, tú puedes, tú puedes, tú puedes, sos el mejor. No, porque vos lees una vez y ya se te queda todo. No, o sea, no sos como tu hermano que se le olvida todo. En fin, serie de comparaciones, pero los hacen creer que son el mejor del mundo. ¿Ok? Esa persona que cree que es el mejor del mundo, por ahí, como piensa que no llega, le da vergüenza y no se presenta. Pero ese es el que hablábamos antes, el que le queda muy grande el saco o la imagen mental que tiene de sí mismo. Esta persona no tiene el mismo problema que voy a hablar ahora. Hay otro grupo de personas que no está acostumbrado a que le digan que puede, sino que está más bien acostumbrado a que le digan o a pensar que no puede, que cuando están en una clase, ya en la clase están diciéndole una vocecita mental, no podés, ya se te olvidó, no sos capaz, y eso viene, no es una creación en la facultad, solamente que se expresa muy fuerte en la facultad porque es mucho contenido y hay situaciones que ustedes van a tener que enfrentar que no la enfrentan en otros lados. Y a veces uno cree que no entiende sin empezar siquiera la clase o el video o ya está como en modo no entiendo, yo soy el que no entiende, el que más le cuesta y se cree realmente eso. Entonces siempre tengan cuidado con cómo escuchan a su vocecita mental, ¿sí? A esos pensamientos que tiene uno normalmente. Y que a veces esos pensamientos son muy optimistas y a veces esos pensamientos son muy pesimistas. Lo importante es que tengan un equilibrio, que esos pensamientos los ayuden a activar y a accionar en algo. Si esos pensamientos no los llevan a buen puerto, tienen que ser capaces de detectarlos. Em, Nada. Entonces, hay gente, quizás, que dice no me presento porque no soy capaz, porque siempre preparo la materia y no llego, o de entrada dicen que no entiendo. Bueno, ese tipo de pensamientos los tienen que detectar y sacar de su cabeza. Em, es poco probable que a esta altura ustedes digan no entiendo. Sí, sí puede ser. Yo estoy hablando de los que vienen teniendo el curso conmigo desde hace un mes o un mes y medio. Normalmente, no digo normalmente, la palabra normalmente no es la correcta, sino mayormente, ahí está. Mayormente o generalmente, lo que suele pasar con las clases que tenemos es que, entendí, lo entendí, lo entendí. O sea, si el, si no, o sea, no es que estoy diciendo que el profe sea bueno, sino que si de 100 experiencias, 99 experiencias, la respuesta es, lo entendí, y yo soy el único que dice que no entiende, quizás, no estoy diciendo que sea así, pero quizás el problema no sea la situación, la clase, la explicación, sino que sea algo que yo me estoy planteando antes. Eso primero y principal. Eso hay que charlarlo y verlo internamente, ya eso excede lo que es la explicación que escucho o etcétera. Ahora, a veces uno dice, no entiendo y lo que quiere expresar es, no retengo lo que me están diciendo. Si yo estoy explicando algo, en este momento hablé un montón de cosas y no sé cuánto tiempo llevo porque me olvidé. Si yo explico algo, una hora casi. Si yo explico algo, eh, ustedes no tienen por qué aprender el nombre. O sea, si yo ahora agarro y digo Nicolás, lo dije 50 veces, ponele, no es anormal o no es general que ustedes olviden el nombre Nicolás. Si, por ejemplo, terminamos el vivo de ahora y yo agarro y les pregunto, ¿cómo se llamaba mi compañero del CBC? Primera pregunta. Opción A, Nicolás. Opción B, Sebastián. Opción C, Juan. Opción D, no tengo amigos, no tenía amigos lío, así que no tiene amigos. Entonces, si ustedes van y votan, no sé, B, porque pensaban que era Sebastián, no está mal, porque el tema no era aprender el nombre Nicolás, el tema era darle un contexto, el contenido era otro. O sea, cuando ustedes van a una clase, no pretendan llevarse nombres. Entonces, si ustedes dicen,
voy a ir a una clase y me voy a llevar 50 nombres y los voy a aprender y los voy a saber, ese no es el objetivo. El objetivo de una clase es que ustedes le den contexto a ese nombre que lo van a tener que aprender después. O sea, si ustedes me dicen que yo no entiendo porque cuando yo veo la clase, termino la clase y no me acuerdo los nombres, está perfecto, porque ese no es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que ustedes le den contexto a esos nombres. Y esos nombres los van a ir aprendiendo con el tiempo. Por eso vuelvo al ejemplo, al primer ejemplo. Al final van a terminar olvidando el nombre y no van a terminar olvidando el contexto. El trabajo para aprender un nombre es mucho más pesado que simplemente entender el contexto. Por eso vuelvo a repetir, hay mucha, no lo dije ahora, pero lo dije otros días, hay mucha gente que habla como si la memoria, dicen, él estudia solo de memoria, y no es fácil estudiar solo de memoria. Primero, el que estudia solo de memoria, lo más probable es que se lo sabe hoy y mañana se lo olvida. Así, literal, se lo sabe hoy y mañana se lo olvida. Y el que estudia de memoria probablemente no sea capaz de argumentar absolutamente nada y probablemente no le vaya bien en un examen. Quizás por suerte le tomen lo que se recuerda de su memoria. Ahora, ¿cuál sería la correcta forma de estudiar? Es entender el contexto y memorizar los nombres. El problema es que la memoria es endeble y si yo no tengo tanto contexto me va a costar más a mí aprender los nombres. Yo no espero que ninguno de ustedes en ninguna clase aprenda nombres. Yo espero y pretendo en las videoclases y en los videos que ustedes aprendan el contexto. Y con el tiempo y las evaluaciones y las historias y los repasos, inclusive las repeticiones de algunas historias que yo les subo una y otra vez, ustedes empiecen a retener ese nombre. ¿Pero por qué? Por el contexto, porque el contexto es tan fuerte que es normal que ustedes un día vayan a cursar y le pregunten el nombre. ¿Cómo te llamas vos? Nicolás. Ah, con mucho gusto, yo me llamo Liborio. Pasan 2 semanas y me lo encuentro en la misma clase, o una semana y me lo encuentro en la misma clase. Y habíamos chateado y lo que sea, pero no me había dicho, no me acordaba el nombre. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Nicolás. Ah, una segunda vez, otro contexto, otra semana, pasa otra semana, me lo vuelvo a encontrar y es normal que se me olvide el nombre. ¿Nunca les pasó que le preguntaron 50.000 veces el nombre a una persona? Hasta que en un momento ya viven tantas cosas con él y no es que le están diciendo Nicolás, 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 sino que viven cosas con esa persona que ya el nombre se lo aprenden. Pero es natural, es normal que el nombre no lo saquen de una clase. El nombre lo van a terminar sacando de la exposición que tengan ese nombre reiteradas veces. Por eso vuelvo a lo que dije hace un momento. Estudiar de memoria no sirve a largo plazo ni a corto plazo. Ahora, los que estudian y que tienen buena memoria y que saben trabajar su memoria es un golazo. ¿Por qué? Porque el contexto, entender el contexto es fácil. Ahora, aprender el nombre, recordar el nombre, la memoria, es lo difícil. Alguien habilitó su micrófono y está escuchándose un retorno. A ver. Es que es por partes, tenés que ir viendo por partes. Y acá Beatriz me dice, para mí es como una... ¿Querés, alguien más quiere hacerme una pregunta? Así lo habilito el micrófono porque por ahí quieren hablarlo por audio y no escribirlo. Y ya terminamos, ¿sí? Ya se hizo muy largo esto. Fueron varios temas hoy, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? A veces, no digo que sea el caso, ¿sí? Pero a veces uno cree o ya entra al aula o la clase o empieza a estudiar el tema pensando en que no va a poder. Eso también juega en contra. Por eso vuelvo a repetir, tienen que saber detectar esas conversaciones internas que uno puede tener. Em, es fácil decir, o sea, esto yo lo puedo agarrar y lo puedo publicar y mucha gente puede compartir esto. O sea, yo voy a leer la frase textual que está escrita acá. Si dice, nada tiene sentido, me cuesta conectar todo, mirar todo junto. Eso es totalmente abstracto, ¿sí? Si vos me decís algo concreto, yo te puedo ayudar, pero si es algo así de abstracto, no sé de qué no sé si me estás hablando de el Notion, de las historias, o sea, para que te des cuenta que cuando uno tiene a ver, esto lo voy a plantear para que se entienda lo mejor posible. Cuando uno tiene un problema,
dice cuál es el problema. Por ejemplo, yo en este momento no estoy entendiendo la pregunta. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo el problema lo detecto y lo describo. Exactamente, tanto así que la otra persona sabe o no sabe si tiene la solución, si es que yo le pregunto a alguien. Pero cuando yo hago planteos generales, lo general me hace pensar a mí que realmente no sé cuál es el problema que tengo. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, a mí me cuesta aprender los músculos del antebrazo, si a mí yo digo, a mí me cuesta aprender los músculos, los nombres de los músculos del antebrazo, entonces ustedes tienen la solución. Bueno, Lío, entonces hagamos algo. Aprendamos juntos, así yo veo cómo te das cuenta, cuál es el problema que vos tenés con los nombres del antebrazo. Entonces empezamos a aprenderlo juntos, ¿sí? O te digo, mira, Lío, mira este video, porque en este video te dice todos los nombres. O mira este cuadro, aprendete primero los nombres y después mira este video. Eso es cuando estamos hablando algo en concreto. Ahora, si yo te digo no entiendo anatomía, eso quiere decir que yo no entiendo ni siquiera el problema que tengo. ¿Por qué? Porque no estoy apuntando a algo en concreto. Si yo digo no entiendo anatomía, es tan amplio que no tiene solución. Ahora, si yo digo no entiendo generalidades, no entiendo la diferencia entre una articulación cotiloidea y una esferoidea, ese problema que tengo tiene solución. Te mando una definición de la cotiloide, te mando una definición de la esferoide. Y te pregunto después, ¿ahora se entendió? Y vos me decís, no, no lo entendí. ¿Qué no entendiste? No, porque cuando dice cotiloidea, supuestamente es una forma convexa y otra cóncava. Y cuando dice esferoidea, también dice que es convexa y cóncava. Entonces no entiendo, porque si las dos son convexas y cóncavas, ¿cuál es la diferencia entre cotiloide y esferoide? Entonces yo ahí entiendo que vos no te estás dando cuenta que en la definición de cotiloide dice que está más excavada la convexidad y la concavidad y más pronunciada la convexidad. Entonces yo te refuerzo ese concepto. ¿Se entiende? Que ante un problema hay una solución. Si el problema que se plantea no es el concreto, no es algo, sino que es algo ambiguo, así como no sé, no puedo, algo ambiguo, el problema no está en eso. El problema está en la persona que está planteando el problema, la ambigüedad. No hay un problema concreto a solucionar. Es algo que está ahí, que no sabemos que está. ¿Sí? Yo no puedo ayudar a alguien que no concretamente me haga visualizar el problema. A eso me refiero. ¿Sí? No se puede decir esto, anatomía en general, no entiendo anatomía en general, porque en ese vamos tendríamos que, no hay una solución para eso, hay una solución para un problema en concreto. No sé si me estoy explicando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, muchachos? Bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, levantan la mano y traten de tener cuidado con los pensamientos que tienen internamente, ¿sí? Porque uno los suele alimentar y a veces no se da cuenta. Por ejemplo, si hay una vocecita en mi mente que dice, vos no te vas a acordar, no te vas a acordar, no te vas a acordar, y yo le doy voz y lo voy reforzando ese pensamiento, en mi cerebro se van a hacer caminos neuronales que refuerzan ese pensamiento. Entonces, cuando yo me doy cuenta que lo que me está atormentando es un pensamiento, lo aíslo y me pongo a hacer cosas. Y me pongo a hacer cosas. O sea, si el pensamiento me está diciendo que no me acuerdo, bueno, ¿qué no me acuerdo? Ah, no, el no me acuerdo es muy ambiguo, porque acordar me acuerdo mi teléfono, me acuerdo mis contraseñas, me puedo aprender varios nombres, me acuerdo los compañeros con los que vivo, me acuerdo el idioma que hablo. Todas las personas que hablan ya tienen la memoria suficiente para aprobar cualquier tipo de materia. Si ya aprueban anatomía, pueden aprobar cualquier cosa. Todas las personas hablan, todas las personas tienen la capacidad para escribir, bueno, no todas las personas hablan, pero todas las personas que tienen la capacidad para escribir y conectar un lenguaje con una escritura, ya eso es tener memoria. Esa memoria, solo con eso, es suficiente y sobra muchísimo para lo simple que suena o que es anatomía en contraste con aprender un idioma. Y ustedes ya saben un idioma, ¿sí? Si no, no estarían acá. Conclusión, traten de alimentar y reforzar y ver las cosas que han logrado, porque si ustedes se focalizan en que en que no pueden, no pueden, no pueden, y probablemente ese pensamiento vaya creciendo cada vez más. Bueno, nadie tiene ninguna pregunta. Hoy fue raro, sí, fue muy raro. Me sentí muy solo hablando. Nadie levantó la mano, nadie pregunta nada.
Bueno, terminamos. Ahora les pregunto qué les pareció. Voy por acá. ¿Qué les pareció el vivo de hoy? Y porfa, estén comentándome en este mensaje que acabo de escribir qué les pareció. ¿Sí? Muchos éxitos y nos estamos viendo el día de mañana. Mañana nosotros tenemos un simulacro. ¿A qué hora? A las, ya no me acuerdo, a qué hora les dije que era. Ahora me fijo. ¿Dónde les puse? Acá está. Mañana a las 10 de la mañana, ¿sí? Vamos a hacer un vivo y en ese simulacro vamos a charlar entonces de lo que... no vamos a charlar, vamos a hacer un simulacro, probablemente dure media horita. Lo hacemos rápido y ya después quedan libres, ¿sí? Hasta mañana. Chau, chau.